Hola a todos, veamos cómo recuperar datos de un dispositivo NAS con matriz RAID 6 Synology SS407, cómo hacer una copia de seguridad, recuperar datos borrados accidentalmente de una copia de seguridad, qué hacer si no tiene una copia y cómo recuperar archivos de un NAS que no funciona. Synology NAS es uno de los dispositivos NAS más conocidos y utilizados. La gama de unidades es bastante amplia, lo que permite elegir una unidad que se adapte a sus necesidades. Van desde modelos compactados de sobremesa hasta grandes unidades de almacenamiento. Todos los dispositivos de almacenamiento se caracterizan por su fiabilidad y facilidad de gestión, y con la tecnología RAID, la tolerancia a fallos está asegurada, pero como se utilizan bastantes dispositivos antiguos, vamos a ver cómo recuperar sus datos si falla su Synology NAS. Para garantizar la fiabilidad del almacenamiento de datos en este tipo de almacenamiento, es posible crear RAID. Se recomienda utilizar el RAID de nivel 5 o 6 para garantizar la máxima tolerancia a fallos del disco. Para crear un RAID, abre el panel de control del dispositivo. La primera vez que lo configure, verá una ventana que le pedirá que cree el volumen. O abra el menú Administración de almacenamiento. Aquí haga clic en el botón Crear. Seleccione el tipo de creación, rápida o personalizada, y después Siguiente. A continuación, seleccione uno o varios volúmenes en el array. Seleccione los discos que formarán el futuro RAID. Después Siguiente. Aparecerá una ventana de advertencia indicando que se eliminarán todos los datos de los discos. Haga clic en Sí para confirmar. A continuación, deberá especificar el tipo de RAID y si desea comprobar los discos, compruebe la información mostrada para el futuro array y pulse Apple para confirmar. Esto iniciará el proceso RAID. Para utilizar el nuevo volumen es necesario esperar a que se complete la inicialización. Este proceso tarda bastante tiempo. Una vez finalizada la inicialización, solo queda crear una nueva carpeta de red. En este punto se puede utilizar el repositorio para escribir ficheros. Para evitar la pérdida de archivos importantes, se recomienda hacer una copia de seguridad. Para hacer una copia de seguridad de una carpeta, abra el menú y ejecute Copia de seguridad y restauración. En la ventana que se abre, pulse Crear, después Siguiente. De un nombre, seleccione una ubicación para guardar la copia de seguridad. Seleccione una carpeta de destino y aplicar para confirmar. Espera a que finalice el proceso. Si necesitas recuperar archivos borrados accidentalmente, sube la última copia de seguridad, pero debes tener en cuenta que la copia de seguridad devolverá el estado de las carpetas en la fecha y hora concretas en que se creó dicha copia. Antes de realizar una restauración, haz una copia de seguridad del estado actual para no perder los cambios realizados después de la copia de seguridad. Para restaurar a partir de una copia de seguridad, abra Copia de seguridad y Restauración y haga clic en Restaurar. Marque la carpeta cuyo estado desea restaurar y a continuación haga clic en Siguiente y Apple para confirmar.
Cuando finalice el proceso se restaurarán todos los archivos que se eliminaron después de la copia de seguridad, pero también se eliminarán los que se añadieron después de la misma. Cómo recuperar archivos sin una copia de seguridad y qué hacer si se destruye una matriz RAID. Si descubre que ha borrado accidentalmente archivos de un disco duro en red y no tiene una copia de seguridad, necesitará un programa especial que le ayude a recuperarlo. En caso de que haya perdido el acceso a los datos de su RAID debido a un dispositivo averiado, un RAID mal configurado o reconstruido, archivos borrados accidentalmente o unidades formateadas, descargue el software de recuperación de datos Hetman RAID Recovery. Hetman RAID Recovery es compatible con todos los sistemas de archivos y tipos de RAID habituales. Apague su NAS y extraiga todos los discos duros antes de iniciar el proceso de recuperación. Preste atención al orden en que están instalados para que no se mezclen más tarde y se recomienda renumerarlos. A continuación, conecte todos los discos a su PC Windows a través de USB o SATA. Si tu placa base no dispone de suficientes puertos o conexiones de alimentación, utiliza adaptadores y expansores similares a los que ves en la pantalla. Lo más importante es que te asegures de conectar todos los discos al mismo tiempo, a menos que utilices RAID, que puede funcionar excluyendo uno o más discos. En el caso de RAID 6 es posible excluir los discos de la RAID, dado que los discos restantes tienen que estar en funcionamiento. Si no puede comprobar que los discos funcionan, conecte todos los discos a partir de los cuales se construyó el RAID. El programa escaneará automáticamente los discos y volverá a ensamblar el array averiado. En la parte inferior de la ventana del programa se muestra información detallada sobre el array. Para ver todos los parámetros del array, abra las propiedades del disco. Para buscar archivos perdidos, haga clic con el botón derecho del ratón en la unidad y pulse abrir. Seleccione el tipo de análisis. Se recomienda realizar primero un análisis rápido, le llevará menos tiempo y le ayudará a recuperar archivos en la mayoría de las situaciones poco complicadas. Abra la carpeta donde estaba almacenada la información que desea recuperar. Marque todos los archivos que desee y haga clic en recuperar. Seleccione una ubicación para guardarlos y haga clic en recuperar. Cuando termine, todos los archivos se colocarán en el directorio que especificó. Si el software no encuentra los archivos que necesitas, realice un análisis completo. Para ello, vuelva al menú principal, haga clic con el botón derecho del ratón en el disco y seleccione Reanalizar. Análisis completo. Especifique el tipo de sistema de archivos y desactive la casilla de verificación de búsqueda de contenido, lo que acelerará la búsqueda. Si se produce un error o pierde el acceso al disco, no intente recuperar la matriz a menos que esté seguro de lo que está haciendo, ya que la recreación o reconfiguración puede borrar completamente la información restante de los discos y entonces la recuperación puede ser infructuosa. Se recomienda retirar las unidades de almacenamiento lo antes posible e iniciar el proceso de recuperación de datos mediante un software de recuperación. Si utiliza la conectividad esta y borra accidentalmente archivos de su disco NAS y estos no acaban en la papelera de reciclaje, Hetman Partition Recovery puede ayudarle a recuperar sus datos. En el caso de un borrado normal de una unidad y SSI conectado en red, no necesita extraer las unidades del NAS y conectarlo a su PC para crear un RAID. En este caso bastará con escanear la unidad y recuperar los archivos necesarios. Hetman Partition Recovery identifica el disco en red y SSI como un disco físico, al igual que el sistema del ordenador, lo que significa que podrá escanear y recuperar datos borrados accidentalmente de él. Para recuperar, haga clic con el botón derecho en la unidad, luego abrir, seleccione el tipo de análisis y espere a que finalice. Navegue hasta la carpeta donde almacenó los archivos eliminados y haga clic en Restaurar.
Si su NAS falla o borra archivos accidentalmente, debe tomar medidas de recuperación de datos lo antes posible, ya que el uso futuro del conjunto puede provocar una pérdida de datos irrecuperables. Deje de utilizar el dispositivo en cuanto observe cualquier signo de fallo o pérdida de datos. Una acción inadecuada puede causar más daños a la unidad NAS defectuosa y reducir las posibilidades de recuperación de datos. Y esto es todo por hoy. Espero que este video le haya sido útil. No olvides darnos un like y suscribirte a nuestro canal. Haga sus preguntas en los comentarios debajo del video. Gracias por vernos. Adiós.